Qué bueno estar de nuevo juntos en la presencia de Dios y la verdad es que me encanta estar aquí con vosotros. Quiero empezar haciéndoos una pregunta. ¿Cómo sentís, cómo te sientes cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo te sientes cuando vienes a la casa de Dios? No sé si te emociona o no te emociona, no sé si extrañas el venir cuando no puedes venir, no sé si cuando acaba el domingo estás deseando que llegue el martes la próxima reunión o el siguiente domingo. A mí sí me pasa, todos los domingos, estoy deseando que la semana pase rápido para volver a estar de nuevo con vosotros aquí el domingo. Y a mí me encanta porque la iglesia es el lugar donde las personas pueden escuchar a Dios a través de su gloriosa y divina palabra. La iglesia es el lugar donde Dios es exaltado, donde la gente es animada, donde el pueblo de Dios es también edificado. Es en la iglesia donde tenemos la visión, donde tenemos el anticipo, donde tenemos un tastet, como decimos en catalán, un aperitivo del cielo. Así que si estás deseando ir al cielo, entonces deberías estar deseando también estar en la iglesia, porque la iglesia es el campo de prácticas para el cielo. Ahora, cuando hablo de la iglesia no me refiero simplemente a presentarnos el domingo, cantar algunas canciones y escuchar un largo sermón, una larga predicación. Eso no es lo que la iglesia debe ser. Tampoco es así el cielo, tampoco lo imaginéis así, ¿no? Casi todos los cristianos tienen la idea de que en el cielo lo que van a encontrar es un tiempo de alabanza que no se acaba. Un himno tras otro himno y todo el día cantando, todo el día adorando, ¿no? Tienen esa imagen de esas canciones ahí interminables y cuando las personas escuchan eso, no quieren saber nada y piensan, ¿eso es todo? ¿Eso es el cielo? ¿Eso es las buenas noticias de estar ahí continuamente cantando? Sabemos que no queremos ir al infierno, pero no sé si quiero ir al cielo, si vamos a estar todo el día así también cantando. Pues bien, el cielo no es así, no será así. Y tampoco la iglesia debería ser así. Cuando la iglesia es como debe ser, es el mejor lugar posible donde podemos estar. No hay forma de que pueda mostrarte esto en una predicación en una mañana como el día de hoy, pero quiero mostrarte los sentimientos que están involucrados cuando la iglesia se supone que es, o se supone que es lo que debe ser, ¿no? Y estoy convencido de que si vamos a hacer de la iglesia lo que Dios quiere que seamos, tenemos que empezar con nuestros propios sentimientos, con nuestro propio corazón. Si vienes esperando que la iglesia sea aburrida, entonces la iglesia va a ser aburrida. Pero si vienes con entusiasmo, si vienes esperando oír a Dios y tocar el cielo y tener la sensación de la presencia del Espíritu Santo, entonces eso puede ser lo que vas a recibir, incluso más. Así que quiero ayudarte en esta mañana a desarrollar un sentido de este anhelo con una de mis canciones favoritas, que es el Salmo 84. En realidad, el Salmo 84 no habla de la iglesia, habla del templo, porque la iglesia todavía no existía en ese momento, pero el templo era el lugar donde los santos del Antiguo Testamento iban a adorar a Dios. Y aunque se trata de adorar a Dios en el templo, podemos hacer traerlo en nuestros tiempos modernos y verlo como un salmo sobre adorar a Dios en la iglesia. Así que con esto en mente vamos al Salmo 84. Vamos a ver que es un salmo de anhelo. El Salmo 84 anhela la comunión con Dios. Es un salmo para todos nosotros, para todos aquellos que buscamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un salmo sobre pasar tiempo con Dios, sobre pasar tiempo en la presencia de Dios. Antes de meternos de lleno en el salmo, es interesante saber que este es un salmo de peregrinación, un salmo de peregrinación. Cada año el pueblo judío debía viajar un par de veces a Jerusalén, al templo, para adorar a Dios. Y mientras viajaban desde el lugar donde vivían, cantaban canciones. Y es que la música siempre hace el viaje más corto, ¿no? Además nos sirve, por lo menos a los que somos padres, para no estar escuchando todo el rato, ya llegamos, ya hemos llegado, falta mucho, ¿cuánto falta? La música nos alegra el camino, nos alegra el viaje, y lo mismo sucedía con el pueblo de Dios, ¿verdad? Ellos hacían lo mismo, solamente que no tenían USBs, ni tenían iPods, ni tenían ranuras ahí en el burro. Entonces ellos iban cantando y cantaba todo el pueblo de camino a esa peregrinación a Jerusalén. Y el cancionero judío, como muchos sabéis, es el libro de los Salmos.
Y de este cancionero, pues ellos también tenían algunas canciones favoritas, que son las que solían cantar en ese viaje o en esa peregrinación. La mayoría de esos salmos que ellos cantaban están entre los salmos 120 y 134, pero hay otros salmos esparcidos por el libro de los salmos, como el 84 que vamos a ver en esta mañana. Es una de las canciones que cantaba el pueblo judío cuando viajaba a Jerusalén para adorar a Dios en el templo. Así que ahora sí vamos a ver la primera parte del Salmo 84, donde en los primeros versículos nos revela ese anhelo de Dios. Dice así la palabra: cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. La palabra que tenemos aquí para alma en hebreo es una palabra que envuelve todo nuestro ser, envuelve nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, como digo, todo nuestro ser. Y para el salmista, en el fondo, en lo más profundo de su ser, incluso su corazón y su carne claman por poder pasar tiempo con Dios. Este sentimiento es el que se expresa de forma parecida cuando hace mucho tiempo que no hemos visto a un amigo nuestro. No sé si tenéis muchos amigos o tenéis amigos que están distantes, pero cuando hace tiempo que no ves a un amigo tuyo o cuando hace mucho tiempo que no ves a un familiar tuyo, hay un anhelo, hay un deseo, hay unas ganas. Ahora, ¿qué pasaría si os dijera que después de que veáis a ese amigo o a ese familiar, es posible que no lo volváis a ver durante mucho tiempo? Que pase mucho tiempo hasta que volváis a ver a ese familiar. Pues mirad, del mismo modo, el auténtico adorador de Dios desea y anhela pasar tiempo en los atrios del Señor. El escritor del Salmo solo puede adorar a Dios un par de veces al año en el templo y se emociona hasta el punto de anhelar, de tener sed, de desear, incluso desmayarse de nuevo por poder volver a adorar a Dios. Así creo que como deberíamos sentirnos también nosotros, ¿no?, con respecto a la iglesia. Cada domingo deberíamos pensar qué grandioso es estar en este lugar. Qué grandioso es pasar tiempo en la presencia de Dios, cantando alabanzas, escuchando la palabra. Es increíble. Lo único malo es que tengo que esperar una semana para volver a repetir esto de nuevo. Pero donde quiera que te encuentres en tu nivel de entusiasmo, ojalá que todos tuviéramos este mismo entusiasmo que tiene el salmista cuando escribe todo esto. Pero no os dejaré colgados. En unos minutos voy a intentar enseñaros cómo podemos desarrollar ese anhelo por Dios. Pero antes seguimos y vamos al versículo 3. Dice: aún el ave ha hallado casa y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Aquí como que el salmista está celoso de los pájaros que están ahí anidando en la casa del Señor, en el templo. Había una costumbre entre varias naciones en la época en la que se escribió este salmo, según la cual se permitía a los pájaros construir esos nidos en el templo y en los alrededores. Y una vez que estaban allí, se les permitía permanecer en lugar de expulsar esos pájaros o llegar a matarlos, ¿no? También es cierto que el texto dice que eran golondrinas, porque si fueran gaviotas a lo mejor el salmo iría de otra manera, ¿no? Pero dice que eran golondrinas, y a las golondrinas y estos pajaritos se les permitía poder estar ahí en el templo. Recordemos, o si no lo sabíamos, que el edificio del templo está rodeado por un gran atrio, por un gran patio que contenía el altar para los holocaustos, para los sacrificios. Así que es en este patio donde el pájaro hace su nido. Seguramente ellos pensaron que como Dios controla y hace todas las cosas, si permitía que las aves anidaran en su casa, entonces estaban bajo su protección, estaban en su santuario, estaban en un lugar de protección. Y estos pájaros del Salmo 84, versículo 3, han encontrado un lugar donde hacer su nido y tener ahí a sus crías. ¿Y dónde está ese nido? Dice el salmista: está cerca de tu altar, cerca del altar del Señor en el templo. Ahora sabéis qué es lo que ocurría en el altar, ¿verdad? Es el lugar donde se hacían todos los sacrificios de animales.
Se sacrificaban toros, se sacrificaban cabras, ovejas, incluso palomas eran sacrificadas en ese altar. Y sin embargo, en medio de toda esa muerte y sacrificio, las golondrinas con sus pollitos están completamente a salvo, protegidas, libres de todo mal. Y yo me preguntaba, ¿no es esa una imagen asombrosa de la manera en la que Dios nos protege a cada uno de nosotros? De la manera en la que Dios nos abraza, Dios nos arropa, Dios nos guarda. Cuando todo el mundo se desmorona, cuando nos rodean la muerte, la destrucción, la violencia, la enfermedad, el hambre, las guerras, estamos a salvo en los brazos de Jesús. Como podemos ver, este versículo está lleno de una intimidad asombrosa. La adoración, dice el salmista, es un momento íntimo, un momento también emotivo en el que estamos en comunión con un Dios vivo que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Puede que el escritor de este salmo tenga problemas en la vida, puede que el escritor del salmo tenga problemas en su matrimonio, puede que tenga problemas económicos, tal vez está enfermo, a lo mejor sus hijos están alejando de Dios, tal vez no tiene trabajo y necesita uno. No sabemos cuáles puedan ser sus problemas y dificultades, pero sean los que sean, Él sabe que está seguro en la presencia de Dios. Cuando está adorando a Dios, cuando está enfocado en Dios, Él reconoce que es como ese pájaro que tiene su nido ahí en el templo de Dios y no tiene ninguna preocupación, simplemente cantando una canción de gozo a su Creador. Y en el versículo 4 describe a otra persona que pasa mucho tiempo en la presencia de Dios. Y en el 3 hablamos de que a lo mejor está celoso de los pájaros. Ahora parece que tiene un poco de envidia de los sacerdotes y de los oficiales del templo. Dice el versículo 4, cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Su pensamiento parece ser, si los pájaros pueden vivir en el templo, si los pájaros pueden morar con Dios continuamente, ¿por qué no puedo habitar yo por siempre en la casa de Dios y estar adorándole de continuo? Cuando Él dice, bienaventurados son los que moran en tu casa, Él está pensando en los sacerdotes, en los oficiales del templo. En nuestros días tal vez diríamos los pastores. Y yo creo que los pastores tenemos el mejor trabajo del mundo. Es cierto que tiene sus luchas y dificultades, pero ¿qué otro trabajo en el mundo te permite estar las 24 horas pensando continuamente en Dios y en su palabra? Me encanta ser pastor y como os digo, aunque tiene sus dificultades, creo que la cuestión es que el sueño del salmista es vivir en la casa de Dios y estar por siempre alabándole. Y me encanta eso porque así será en parte en el cielo. Y estoy seguro de que muchos de nosotros anhelamos experimentar también eso aquí en la tierra. Anhelamos experimentar el cielo en la tierra, pero para experimentar ese anhelo tenemos que hacer un viaje. Tenemos que peregrinar, tenemos que viajar hacia Dios. Y esa es la segunda cosa que vamos a ver, el viaje hacia Dios. En esta segunda parte del Salmo, el escritor se da cuenta correctamente de que por mucho que le gustaría pasar todos los días en el templo alabando y aprendiendo sobre la palabra de Dios, eso no es realista para él. Claro que los pájaros pueden hacerlo, pero los pájaros no tienen trabajo, no tienen que ir a trabajar. Y claro que los sacerdotes y los oficiales del templo están todo el tiempo en la casa de Dios, pero es que ese es su trabajo. El salmista se da cuenta de que él no es un pájaro ni tampoco es un sacerdote. Así que mientras esté en esta tierra, no puede pasar tanto tiempo en el templo como a él le gustaría. Tiene que trabajar, tiene que proporcionar alimento, vivienda a su familia. Pero aún así, estas cosas son secundarias a su deseo, porque su anhelo es adorar a Dios. Pero dice en el Salmo 84, versículos 5 y 9, él está diciendo, bueno, si no puedo vivir en el templo, por lo menos puedo ir de vez en cuando. Versículo 5, cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión.
En otras palabras, bienaventurado el hombre y la mujer que se rejuvenecen, que toman fuerzas, que toman aliento en el Señor cuando le adoran. Bienaventurados los hombres y mujeres cuyo momento culminante de la semana es cuando llegan a adorar a Dios. Bienaventurado el hombre que es gratificado y satisfecho por Dios y no en cualquier otra cosa. ¿Qué persigues para obtener satisfacción y realización en la vida? Estas últimas semanas hemos estado hablando un poquito acerca de eso también. Pero ¿qué es lo que tú persigues para encontrar satisfacción en tu vida? No sé si te satisface ir de compras, hacer una gran venta en el trabajo, pasar tiempo con la familia, leer un buen libro. Ninguna de esas cosas es mala, todas son buenas. Pero ninguna de ellas te va a satisfacer y te va a dar la fuerza en la vida como adorar a Dios. Y si no te satisface adorar a Dios, pues acabarás recurriendo a otras cosas que nunca te van a satisfacer. Tendrás ese hambre interior. Así que a lo mejor piensas, ¿sabes qué? Me merezco un descanso. Este domingo no voy a ir a la iglesia. Este domingo voy a pedir unos churritos y un chocolate y me voy a quedar allí en casa. Y cuando te comes esos churros y ese chocolate, sigues teniendo todavía ese vacío. Y dices, ¿sabes qué? Me quedo otro domingo con churros, chocolate y algo más. Voy a poner la tele. Voy a ver Netflix o Amazon o lo que me apetezca. Voy a ver una maratón de series, voy a ver una película. Pero cuando acabas de ver esas 2 horas, sigues teniendo un vacío. Sigues teniendo un anhelo. Hay algo que deseas. Tienes todavía ese antojo en tu interior. Así que te das cuenta en ese momento y dices, ¿sabes qué? Voy a coger la Biblia. Voy a coger la Biblia y la voy a leer porque he estado perdiendo el tiempo y tengo que recuperar el tiempo con Dios. Así que sacas tu Biblia, lees unos capítulos y Dios te habla, Dios te anima, Dios te reanima, Dios te da fuerzas y te refrescas. Y eso es porque esa comunión con Dios es para lo que fuimos creados. A menudo oímos y hemos dicho también desde este lugar que los incrédulos tienen un agujero, tienen un hueco en su vida que solamente Dios lo puede llenar. Y sabes, como creyentes creo que hemos caído en este error. Creemos, la segunda parte de lo que voy a comentar, no el ser salvo, pero cuando uno es salvo, dices, bueno, ya está, ¿no? Creo en Jesús como mi Señor y Salvador, ya tengo ese hueco que estaba vacío, ya lo tengo lleno, ya estoy satisfecho, pero resulta que nos hemos equivocado en no seguir buscando a Dios, porque necesitamos la comunión con Dios y con su pueblo, con su palabra, con la adoración de una forma diaria. A veces no nos hemos dado cuenta que aún después de creer en Jesús para vida eterna, necesitamos seguir llenando ese agujero con esa comunión con Dios. Pero si llenas ese agujero con cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios, nunca te vas a sentir completo. Así que no persigamos cosas que son temporales y que satisfacen solo por un momento. Persigamos a Dios de todo nuestro corazón. Decía la semana pasada eso también el salmista, ¿verdad? Busca a Dios con todo lo que tengas. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, la bendición de la adoración no pertenece a los adoradores desganados y de poco corazón, sino a aquellos que ponen toda su energía en ella. Ni la oración, ni la alabanza, ni escuchar la palabra de Dios serán agradables o provechosas para las personas que han dejado de lado su corazón. Necesitamos volcar nuestro corazón en eso y viajar hacia Dios de esta manera. Ahora el salmista quiere hacer esto. Quiere adorar a Dios con todo su corazón. Quiere llenar su depósito de gasolina una vez más para seguir adelante, para obtener fuerzas de Dios. Y para hacer esto, tiene que viajar a Jerusalén. Y aquí dice que su corazón está puesto en la peregrinación. Está puesto en ese viaje que él ha empezado. Va a empezar o va a emprender un viaje. Y como todos sabéis, en cualquier peregrinación, en cualquier viaje, especialmente en uno que se recorre a menudo, siempre hay puntos de referencia que nos animan
a medida que nos acercamos a nuestra meta. Hay montañas, hay árboles que nos resultan familiares en el camino, hay señales de tráfico, hay valles, hay curvas en este camino que nos dicen que nos estamos acercando ya a nuestro destino. Y cuando estamos ansiosos por llegar a nuestro destino, ¿qué pasa cuando vemos esas señales? Lo reconocemos y decimos, ya falta poco, ya vamos a llegar, ya estamos a punto de llegar. Una de nuestras señales que tenemos como familia es un olivo que está cerca de casa de mi madre. Le llamamos el olivo de Dulce. ¿Por qué le llamamos el olivo de Dulce? Porque cuando Dulce estaba embarazada, cada vez que íbamos en ruta de camino hacia casa de mi madre, al llegar al olivo, Dulce tenía que vomitar. Entonces, yo llegaba rápido, el olivo está al lado de una rotonda ya a 3 kilómetros de casa de mi madre. Pero llegábamos a la rotonda y nos parábamos y bajaba Dulce corriendo y a vomitar ahí en el olivo. Tengo hasta fotos de ella en este acto tan bonito del embarazo, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora? Cuando hemos pasado cada vez por ese lugar, le hemos dicho a Aitana, mira, aquí la mamá vomitaba por tu culpa, ¿no? Entonces Aitana, cuando estamos llegando y el viaje a casa de mi madre es como 1h20, 1h30 más o menos, y cuando ya faltan como 10 minutos para llegar a casa de mi madre, Aitana dice, ya estamos cerca, ahí está mi olivo, dice. Ahora no dice el olivo de Dulce, ahora es su olivo, ¿no? Y un punto de referencia también para el salmista era este valle que ellos están a punto de atravesar. Hay un valle que se menciona en el versículo 6, dice, pasando por el valle de Baca con B, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. No se sabe con exactitud dónde está este valle o dónde estaba este valle de Baca, ni cuál era el significado. Algunos piensan que el valle de Baca en hebreo significa el valle de las lágrimas, dicen, o por el tipo de árboles que había, o el valle de los árboles de bálsamo. También algunos creen que significa, como decía, valle de lágrimas, porque puede ser el lugar donde Israel lloró en 2 ocasiones en Jueces capítulo 2, cuando se enfrenta a su pecado. Otros creen que es un valle árido, un valle seco, en el cual se desarrollaban estanques en las épocas o estaciones lluviosas. Pero sea cual sea la interpretación que vamos a escoger, el sentido de esta referencia está claro. Como se sabe, Israel en general es un lugar o un país muy árido. Los caminos pueden ser muy calurosos, polvorientos, y los viajeros a menudo tienen mucha sed durante el camino. Así que ya sea que el valle de Baca sea un valle real con estanques de agua en él o un valle seco que desarrolla estanques, es un punto de interés, es un punto de referencia para el salmista, un punto histórico a lo largo del camino. El valle de Baca era un área de refresco y de recuerdo por todo lo que Dios había hecho y todas las formas en las que había bendecido a su pueblo. Es lo mismo para nosotros en el camino de la vida cristiana. Hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos secos por dentro. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado en muchas ocasiones. Me siento seco por dentro. Estamos vacíos de alegría y nos sentimos como en un desierto que está reseco. Normalmente cuando la gente se siente seca y vacía, ¿qué es lo que hace? Se aleja de la iglesia. Se aleja de la gente, de las personas, y dicen, no tengo ganas de adorar a Dios. No siento que Dios esté haciendo nada, así que voy a alejarme y voy a ver qué es lo que hago yo por mi cuenta. Necesito quedarme en casa y relajarme. Pero estos tiempos de sequía en nuestra vida son cuando más necesitamos estar en la iglesia. Si nos alejamos de Dios, solo nos vamos a secar más y más. Pero si te decides a pasar por el valle de Baca, entonces vas a encontrar un fresco derramamiento del Espíritu. Orar, cantar, leer la palabra, el tiempo de cafetería, fe germanó, estar juntos es lo que nos va a hacer como ese agua para nuestra alma. Y es que algo sucede cuando entramos a la presencia del pueblo de Dios. Recibimos una respuesta a la oración en muchas ocasiones. Tenemos un tiempo significativo de adoración o de devoción.
o recordamos un tiempo en nuestra vida en la que vivíamos o sentíamos que la mano de Dios estaba obrando. Y estas cosas son como manantiales de agua para nuestra vida que nos refrescan. Sacian nuestra sed, nos animan, nos impulsan también a continuar el camino. Y resulta que los tiempos de sequía empiezan a disminuir, llegan las lluvias, los pozos rebosan también. Cuando nos sentimos espiritualmente secos, necesitamos pasar más tiempo en oración, más tiempo en la iglesia, más tiempo sumergidos en su palabra, más tiempo de lo normal, porque esto nos va a refrescar. Y eso va a ser como esas áreas de descanso en el camino, en nuestro viaje, en nuestro peregrinar hacia Dios. Y en el versículo 7, el escritor del Salmo nos dice que el largo viaje a Jerusalén se compone de esas pequeñas áreas de descanso en el camino, al cual él los llama los lugares de fortaleza. No sé qué traducción estáis usando, yo estoy usando Biblia de las Américas. Dice van de poder en poder, otras traducciones dice van de fortaleza en fortaleza. Dice cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Y esta frase, ir de poder en poder, tiene que ver con la misma palabra poder que hemos visto hace un momento en el versículo 5 y en el contexto de este salmo. La idea es que en el camino a Jerusalén van de área de descanso en área de descanso, de punto de provisión a punto de provisión. Y lo mismo debería suceder con el cristiano. ¿Por qué? Porque el camino de la vida es duro y la vida cristiana es aún más dura. Y habéis escuchado esto que lo he dicho muchas veces. La vida es dura. Y vuelvo a hablar acerca de mi hija, pero esta frase se la conoce ella de memoria. Cuando pasa algo o estamos en algún lugar, de repente el gran drama porque se le ha acabado la batería al iPad y se nos queda mirando con cara de pánico que se ha apagado y le digo, la vida es dura. La vida es dura, la vida es así. Y que se te quite la batería del iPad, eso es lo de menos. Pero la vida es dura. Las cosas no son necesariamente fáciles cuando uno se convierte en cristiano. Por eso muchos cristianos abandonan la carrera y dejan de vivir realmente como cristianos, porque se agotan, se cansan demasiado de la batalla, se quedan en el camino. Y es súper trágico cuando eso sucede. Pero creo que todo se podría haber evitado si hubieran hecho lo que el salmista está recomendando aquí en ese Salmo 84. La mayoría de los cristianos que se alejan lo hacen porque fallaron de ir de poder en poder, de fortaleza en fortaleza, de área de descanso en área de descanso. No se detienen en esas áreas de descanso, no se detienen a llenar sus tanques de gasolina, no se detienen a refrescarse para el viaje. Y si tomas la vida cristiana un día a la vez, un paso tras otro, y vas de una petición de oración contestada a otra, de un tiempo de comunión dominical a otro, de una bendición de Dios a otra, de un buen amigo cristiano a otro, de un compañero de oración a otro. Cuando vas de fortaleza en fortaleza, mirarás hacia atrás en tu vida y te vas a sorprender de haber llegado tan lejos. Y el destino final es presentarse ante Dios en Sión, dice. Mientras viajaban, mantenían la mirada fija en la meta. ¿Cuál era la meta? Adorar a Dios en el templo del monte Sión. Nosotros también, mientras viajamos por la vida, debemos mantener los ojos fijos en la meta. Al inicio de este año compartí una predicación con vosotros en Hebreos capítulo 12 y versículo 2, donde dice, puestos los ojos en Jesús. Y os dije, este es el versículo, o va a ser por lo menos mi lema, espero que sea para toda la iglesia, pero este va a ser mi lema para todo este año y para toda mi vida. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero pongo los ojos en Jesús. No me quiero desviar ni a un lado ni a otro. Fijemos los ojos en Jesús y que tengamos esa perspectiva eterna en la que sabemos que este mundo no es nuestro hogar y que todo lo que hacemos debe hacerse a la luz de la eternidad. En 2 de Corintios 5:10, el apóstol Pablo se hace eco de este versículo cuando él escribe esto. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Él sabía que donde fuera que él llegara, dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, todo iba a ser evaluado cuando él estuviera ante la presencia de Cristo. Y él siguió trabajando,
Él siguió sirviendo, él siguió esforzándose, él siguió corriendo porque él quería vivir confiado y no tener ningún tipo de vergüenza, nada de lo que avergonzarse cuando se presentara delante de Cristo, delante de Dios en su venida. Los versículos del 8 al 9 cierran esta segunda parte del Salmo con una oración a Dios para que esto pueda ser así, para que esto suceda. Dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Hay una riqueza increíble en esta breve oración que es muy instructiva para nosotros. En el contexto de este capítulo, el escudo del que se habla ahí en el versículo 9 es Dios mismo. Él es nuestro escudo. O sea, este versículo es la conclusión de la oración que el salmista eleva a Dios. En la oración le pide a Dios que sea su escudo para poder llegar sano y salvo a Jerusalén y adorar a Dios como se describe en los versículos antes. Y esta es una buena oración. ¿Por qué? Porque el camino a Jerusalén estaba lleno de ladrones, estaba lleno de gente que asaltaba. ¿Os acordáis del buen samaritano? El buen samaritano no, sino el que es asaltado, él va de camino hacia Jerusalén. Y es de camino a Jerusalén que lo asaltan, lo apalizan, lo roban, le pasa todo esto, ¿no? Y la vida cristiana también está llena de trampas, de engaños, de dificultades. Satanás anda como león rugiente que busca a quien devorar. Me encanta cómo la palabra lo describe. Anda como león rugiente, pero no es un león. ¿Quién es el león rugiente? ¿Quién es el león de Judá? Es Jesús. Pero pobrecito Satanás, hasta en eso quiere imitar a Dios mismo. Anda como león rugiente, viendo a quién devorar. También tiene sus dardos de fuego y hay tentaciones de nuestra carne pecaminosa que buscan finalmente desviarnos. Y está el mundo que constantemente trata de hacernos tropezar, pero con Dios como nuestro escudo, ninguno de nosotros se va a perder. Claro que podemos tropezar y podemos caer. Claro que puede ser que nos hieran, pero Dios no va a permitir que ninguno de nosotros se pierda durante el camino. Dice Jesús en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Somos suyos, somos de Cristo, y Él nos va a guardar hasta el final. Nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Padre. Así que como peregrinos cristianos que vamos hacia nuestra Sión celestial, nosotros también podemos estar seguros de que Dios nos va a llevar sanos y salvos a su casa porque Él es nuestro escudo. Creo que eso es un estímulo en sí mismo para nosotros. Es una verdad que nos da fuerza. Así que llegaremos a la presencia de Dios. Y es sobre esta presencia de Dios sobre la que leemos en los versículos finales del 10 al 12. Esta es mi parte favorita de este salmo, porque nos habla de la presencia, y es mi parte favorita del salmo o de este capítulo, porque nos dice lo grandioso que es estar en la presencia de Dios, estar en la casa de Dios. No hay nada igual en todo el universo. Versículos 9, creo que es 10, perdón. Dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Este versículo es el clímax de este salmo, de este capítulo. Y como os decía, es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Porque el salmista se da cuenta que aunque el tiempo es corto y no puede permanecer mucho tiempo en el templo, dice que es mejor pasar un solo día en lo que en aquel entonces era una posición humilde en el templo que 1000 días en cualquier otro lugar. ¿Cuál sería tu lugar favorito para irte de vacaciones? ¿Cuál sería tu lugar favorito? A mí me encantaría ir a Hawái, estar un año en Hawái de vacaciones, en las playas, sin hacer absolutamente nada, ahí tirado, viendo el mar o viendo a los surfistas, no importa, pero no hacer nada.
Pero qué agradable sería eso si durante todo ese tiempo no pudiera adorar a Dios ni un minuto. Entonces ya no me gustaría tanto estar en Hawái por un año. Un día en la iglesia adorando a Dios es mejor que 1000 días fuera haciendo cualquier otra cosa. Así de grande puede ser la iglesia. Cuando la iglesia es como Dios quiere que sea, la iglesia es el mejor lugar en el que podemos estar. Y lo digo porque, por lo que dice el salmista a continuación, dice: prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Y aquí se va a los extremos. En un extremo tenemos ser porteros del templo. El portero o el guardián de la puerta en el templo era básicamente una persona que se paraba en la puerta a dar la bienvenida a la gente que venía a adorar a Dios. Era un lugar voluntario y probablemente uno de los más bajos del templo. Aquí nosotros no es por contradecir la palabra, pero como ya no estamos en el templo, como es la iglesia, como estamos en la época del Nuevo Testamento, aquí tenemos al revés, ¿no? Aquí el lugar o de los lugares más importantes son estar en la puerta recibiendo a las personas, porque solo hay una oportunidad de causar una primera buena impresión. Así que es por eso que hemos puesto a los más guapos de Betel, están ahí recibiendo a la gente. Bueno, algunos son guapos y otros son súper simpáticos, ¿no? Y por eso están puestos ahí. Pero se entiende lo que hacían o la comparación, ¿no? Ahora, en el otro extremo tenemos a los que moraban en las tiendas de maldad. Tanto la palabra morada como la palabra tiendas indican no algo negativo, como lo vemos nosotros o podemos entender a primera vista, sino una vida pródiga, una vida rica en lujos y facilidades. Tener más dinero del que se puede gastar. Tener sirvientes que te están sirviendo, que te consienten en todo. Esa es la comparación que está haciendo. O una vida de ricos. No es vida de ricos, pero se pasa muy rico, dicen, ¿no? Pero o tener esa vida de ricos en la que tienes sirvientes que te hacen de todo, o una vida en la que estás dando la bienvenida a las personas en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que prefiere el salmista? Él prefiere lo que era lo más bajo, estar en la puerta en el templo. ¿Y tú qué harías? Si a ti te dieran a elegir y te dijeran, si Dios viniera a ti y te diera la opción de ser Bill Gates o de estar en el equipo de bienvenida de la iglesia, ¿qué elegirías? ¿Ser Bill Gates o estar en el equipo de bienvenida de la iglesia? ¿O ser profe de la escuela dominical o servir en el equipo de limpieza? El salmista nos dice aquí que sería mejor escoger la posición de voluntario en la iglesia. ¿No es increíble? Porque esto es totalmente opuesto a lo que el mundo dice. Pero si lo pensamos, tiene mucho sentido. ¿A quién le importa si tienes todo el dinero del mundo, pero no tienes a Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiera su alma? Por eso un día en los atrios del templo de Dios otorga pura alegría y felicidad. Es mejor ser el más pequeño en la iglesia que el más grande en el mundo. Y el siguiente versículo nos dice por qué. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y este versículo me gusta mucho porque es uno de los primeros versículos que yo aprendí cuando era pequeño. Porque sol y escudo, decía la traducción que usábamos aquel entonces, es Jehová Dios. Y es que, ¿sabes? Cuando yo era pequeño, no hace tantos años, soy joven, tengo 44, recién cumplidos, pero cuando era pequeño no había la librería ABA como tenemos ahora, no había internet para comprar Biblias online, así que la posibilidad de tener Biblias era muy pequeña y traducciones casi que solo estaba la Reina Valera del 60. Entonces mis padres cogieron una vieja Biblia Reina Valera del 60, la forraron de un color verde feísimo, creo que por eso odio ese color verde, no me gusta nada, verde oliva, pero horrible. Pero lo arreglaron decorando la portada y pusieron una postal en la que había una puesta de sol y el Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Y eso me hacía
tener unas ganas tremendas de coger mi Biblia y leer mi Biblia, porque en la portada nadie más tenía una Biblia como la mía. La mía tenía una puesta de sol y decía, porque sol y escudo es Jehová Dios. Pero estar en ese lugar era un puesto voluntario y, como os decía, probablemente más bajos del templo. Pero dice el salmista, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor, y nada bueno niega a los que andan en integridad. Y la razón por la que es mejor ser el menor en la iglesia que el mayor en el mundo es por los dones que encontramos ahí en este versículo 11. Por supuesto que hay muchos más dones que Dios da a sus hijos, pero este versículo nos habla de algunos de ellos. El primer don es que Dios será sol y será escudo. Él será su luz y protección. El mundo está en tinieblas y sin protección, y ninguna cantidad de dinero puede darle la protección que él necesita. Así que esto es algo que tenemos, que el mundo no tiene. Tenemos a Dios como nuestro sol y escudo. La palabra escudo también puede hacer referencia a la sombra. Así, cuando te sientas frío y sin vida y alejado de Dios, Él será como el sol para poder calentarte y dar luz a tu camino. Pero cuando te sientas acalorado, cuando te sientas quemado y abrumado por las pruebas y las cargas o el trabajo de la vida, Dios va a ser entonces como una sombra para ti, para darte un lugar donde descansar, donde relajarte y donde poder recobrar fuerzas. También dice en el mismo versículo que Él da gracia y gloria, o favor y honor si estás utilizando la NBI. La gracia conlleva la idea de Dios sonriéndonos, listo para poder darnos los beneficios de ser sus hijos. La gloria es la ironía, porque el mundo busca la gloria y la honra, pero todas esas cosas solo son dadas a aquellos que sirven a Dios. Finalmente, en este mismo versículo 11, dice: Dios no negará nada bueno a los que andan en integridad. Pero esto solamente es una promesa para aquellos que caminan en integridad. Ahora, no significa que tenemos que ser perfectos, pero que sí nuestro corazón esté alineado y esté bien con Dios. Muchas de las promesas de bendición, de compañía, de recompensa, de gozo, de intimidad con Dios, de respuestas a las oraciones y muchas otras cosas buenas en la vida tienen que ver con caminar íntegramente. Tienen que ver con la obediencia a Dios y a su palabra. Las personas que no caminan en rectitud no deben esperar recibir cosas buenas de parte de Dios, excepto la bondad de la disciplina divina. Y Jesús enseña algo parecido en el Sermón del Monte, este versículo también casi que lo conocemos de memoria, cuando Él habla de los lirios del campo y de las aves del cielo que no tienen nada de qué preocuparse. Y en este contexto nos dice que estas cosas solo se dan a quienes, aquellos que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Llevo muchos años en mi vida escuchando mal este versículo y me pongo enfermo, me cae mal, porque no cuesta nada leer la Biblia, leerlo bien. Porque no dice y os dará todas las cosas, no dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Dice estas cosas. ¿Qué son estas cosas? En el contexto de Mateo capítulo 6 es cualquier cosa que nosotros necesitemos. La comida, el vestir y un lugar donde tener refugio. Eso es lo que promete el Señor para nosotros. Del mismo modo, en Romanos capítulo 8, Pablo dice que todas las cosas que obran para bien de los que aman a Dios y han sido llamados conforme o según sus propósitos. Y a mucha gente le gusta citar este versículo cuando las cosas van mal en su vida, ¿no? Te pasa algo, pero todas las cosas ayudan a bien. Pero dice algo más el versículo. ¿Ayudan a bien a quiénes? A los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Es decir, aquellos que no aman a Dios y que no están viviendo de acuerdo a sus propósitos, no es para ellos. Y esa es la lección aquí en el versículo 11. Si estamos caminando rectamente en obediencia a Dios y a su palabra, no hay cosa buena que Él no esté dispuesto a darnos. Y esta canción del verano termina con un pensamiento resumen en el versículo 12. Oh Señor de los ejércitos. Aquellos que os gusta tanto el hebreo, oh
Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso. Cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Y esta es la verdad de todo lo que hemos visto en este capítulo. Hay grandes bendiciones reservadas ¿para quién? Para aquellos que confían en el Señor. Y mientras más confíes en Él, más bendiciones vas a recibir. Si anhelas a Dios, serás bendecido. Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como el padre que corre al encuentro de ese hijo pródigo y que sale a buscarlo a mitad del camino, así es el Padre con nosotros cuando nosotros acudimos a Él. Él viene corriendo para llevarnos a su presencia. Dios nos va a ver desde lejos y va a correr a nuestro encuentro. También hay una gran bendición en viajar para encontrarnos con Dios. Él nos da áreas de descanso, lugares de refrigerio, para que nosotros lleguemos sanos y salvos a su presencia. Y cuando llegamos a donde está Dios, obtenemos la mayor bendición de todas. Es mejor pasar un día cerca de Dios que 1000 en cualquier otro lugar. En su presencia hay gozo, hay paz, hay luz, hay protección, hay gracia, hay gloria y todas las cosas buenas. El escritor de este salmo ama adorar a Dios y sabe que no hay nada más grande que podamos hacer nosotros. Cuando se adora a Dios correctamente, no hay mayor alegría, ni mayor emoción, ni mayor satisfacción, porque adorar a Dios es para lo que fuimos creados y es como pasaremos la eternidad en el cielo. ¿A cuántos os gustaría experimentar el cielo en la tierra? Amén. ¿Quieres probar un poquito de la eternidad? ¿Quieres experimentar eso? Si es así, entonces hagamos lo que dice aquí el salmista. Primero necesitamos anhelarlo, clamar a Él por ello. Dile a Dios que lo quieres más que nada y que quieres estar cerca de Él y con Él. Y la iglesia puede ser así y nuestra vida puede ser así si lo deseamos lo suficiente. Y en segundo lugar, peregrinar o viajar hasta la bendición. Hubo incomodidades en el camino, está claro. En ese camino a Jerusalén hubo incomodidades para el salmista. No fue un camino fácil, pero hizo los ajustes necesarios en su vida, porque sabía que valía la pena pagar el precio. Si lo deseaba lo suficiente, estaba dispuesto a recorrer cualquier distancia para conseguirlo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿hay cosas en tu vida de las cuales necesitas deshacerte para poder hacerle un lugar mayor a Dios? ¿Hay cosas que tengas que sacar de tu vida para que puedas hacerle un mayor lugar a Dios? Jesús está llamando a la puerta y quiere entrar y quiere pasar y quiere tener comunión contigo y pasar tiempo contigo y darte fuerza, darte ánimo también. Pero si no le abres la puerta, si no le haces un lugar en tu vida, Él no va a entrar a la fuerza. ¿O sí? ¿O sí? Porque está de moda también esa frase, ¿no? ¿Habéis escuchado? Dios es un caballero, Jesús es un caballero, dice. No va a entrar a tu vida a la fuerza. Díselo al apóstol Pablo. ¿Qué le pasó de camino a Damasco? ¡Pam! Fuera del caballo, o de lo que fueran montado, no sé. Y se cae en el camino y se queda ciego. No, pero Dios es un caballero, no va a entrar a la fuerza en tu vida. ¿O sí? La cuestión es que Él está llamando a la puerta y que Él quiere entrar. Eso es cierto. Experimentar el cielo en la tierra comienza con el anhelo de Dios, pero continúa embarcándose en ese viaje hacia Dios, paso a paso, día tras día, permaneciendo en ello a largo plazo. Así que, si hacemos estas dos cosas, anhelar a Dios y viajar hacia Dios, entonces el salmista nos dice que no hay nada más grande que poder estar en la presencia de Dios. Nada de lo que ofrece esta tierra puede compararse con la dulzura y con el placer de la presencia de Dios. ¿Hay algún lugar en el que preferirías estar ahora mismo en lugar de estar aquí? Espero que puedas decir con el salmista y hacer tuya esta canción del verano, contestando no.
No importa nada de lo que esté haciendo, prefiero estar en la casa de Dios. Prefiero estar en su presencia.